Muy buenas noches con todos. Pues bien, vamos a empezar la clase, esperando que el resto de sus compañeros se vayan conectando progresivamente, ¿sí? Voy a pasar a compartir la pantalla. Para esta semana tenemos el tema estructura del lenguaje oral. Sí, vamos a ver de qué se trata el lenguaje oral, algunas de sus características, componentes, etcétera, ¿sí? Ahora, el lenguaje oral nos dice que es el medio fundamental de la comunicación humana, ¿no? Que intervienen en la comunicación oral, la voz y el habla, ¿no? Que es lo que nos permite como individuos expresarnos y comprender lo que otra persona nos quiere decir en este caso, ¿no? La adquisición del lenguaje oral se concibe o es el desarrollo de la capacidad de comunicarnos verbalmente y lingüísticamente cuando entablamos una conversación en una situación determinada, en un contexto y espacio temporal, ¿sí? La adquisición del lenguaje, entonces, es muy importante, ¿no? Y es algo que siempre ha surgido desde nuestro nacimiento prácticamente, ¿sí? Por eso, cuando nosotros nos dirigimos a un público grande o a un grupo de amigos, siempre pensamos antes de hablar, ¿no? Inconscientemente lo hacemos y es importante hacerse este tipo de preguntas. ¿A quién me dirijo? ¿En qué lugar nos encontramos? ¿De qué vamos a hablar? Por ejemplo, imagínese que usted está en el salón de clases, ¿no? Y usted está conversando con sus compañeros mientras el cambio de hora sucede, ¿no? Usted tiene una forma de hablar en este momento, ¿no? Porque está compartiendo con sus compañeros, de pronto se está riendo, están contando experiencias, están compartiendo algo chistoso, algo focoso, algo preocupante, quién sabe, ¿no? Pero bueno, tienen una forma de hablar. Pero una vez que llega el profesor, por lo general suelen hacer silencio o continúan la conversación de una forma, hablando más bajito, ¿no? ¿Por qué? Porque es la situación en la que entablamos una conversación. Entonces intervienen muchos factores. A quién nos dirigimos, en qué lugar nos encontramos, de qué estamos hablando, ¿no? Algunos aspectos que podemos considerar para tener una buena comunicación son los siguientes, ¿no? Tenemos aquí pensar lo que decimos, tener un amplio vocabulario, el poder de la palabra, dejar que el cuerpo se exprese y escuchar con atención. Es importante todos estos puntos para que nosotros podamos transmitir nuestros mensajes de una manera correcta, ¿no? Determinando también, es importante pensar lo que decimos porque esto nos va a ayudar a determinar, ¿no? Si se trata de una exposición, si vamos a hablar en un discurso, si es una conversación. Y dependiendo de esto, como les decía, elegiremos nuestras palabras adecuadas, la forma de hablar, el tono, etcétera, ¿no? Es importante también tener un amplio vocabulario. Nuestro vocabulario es indispensable para mejorar nuestra capacidad de expresión verbal. Ahora, es muy importante la lectura. Interviene muchísimo en eso del conocimiento, puesto que mientras más palabras nosotros conozcamos, mayor va a ser nuestra capacidad de abordar un tema. Imagínese usted que va a hablar con una persona preparada, ¿no? Y usted no conoce absolutamente nada de algún tema, ¿no? Ejemplo, la contaminación ambiental, algo tan sencillo y tan importante, pero que a veces suena un poco controversial o es desconocido para nosotros en palabras técnicas. Cuando nosotros nos hallamos ante un público específico, es importante tener nuestro vocabulario listo, nuestra capacidad de expresión verbal lista para poder compartir con los demás, ¿no? El poder de la palabra nos dice que Em, la palabra tiene mucho poder, ejerce mucha influencia en personas y en grupos. ¿Por qué? Porque persuade, convence, expone líneas de acción y conduce a una meta, ¿no? La palabra se convierte en poder cuando ésta es creíble, exalta valores y responde a necesidades.
Es decir, que si nosotros estamos convencidos de algo y lo expresamos a otra persona, esta persona puede convencerse o nosotros podemos persuadirla de seguir tal o cual línea de acción y de esta forma incentivarla a alguna meta, ¿no? Hacer que el cuerpo se exprese también es súper importante, ¿no? Hacer uso de la expresión corporal o no verbal, de este modo, pues va a hacer que nuestras palabras se reafirmen con los gestos correctos que tenemos, ¿no? Para eso es importante expresar sentimientos que puedan ayudar a expresar el mensaje que estamos hablando y que nuestro interlocutor lo pueda entender con una mejor claridad. Escuchar es importante en la comunicación. No solo nosotros debemos acaparar las palabras, es decir, no solo debemos hablar todo el tiempo, sino también darnos nuestro espacio para escuchar a la otra persona con atención. Y de esta forma, el intercambio de información va a ser más fluida. En caso contrario, si nosotros acaparamos toda la comunicación o nosotros hablamos todo el tiempo sin escuchar a la persona, a la otra persona, el intercambio de información no va a ser posible. Tenemos aquí una imagen del proceso de comunicación. Mire, el ciclo de la comunicación surge en cierto contexto, que son las flechas que tenemos acá alrededor, ¿no? Surgen en cierto contexto. Para que haya una conversación se necesita de un emisor, que es quien emite un mensaje mediante un código, y el receptor, ¿sí? ¿Quién puede sugerir o puede contribuir con una retroalimentación? Es decir, que el mensaje que le da el emisor yo puedo responder algo. Y esto se da mediante un canal, en este caso si ellos están conversando frente a frente, el aire, ¿no? Si estamos escribiendo por mensaje, eh, vía multimedia, etcétera, ¿no? Hablando de el lenguaje oral y teniendo claro qué es el lenguaje oral, vamos a hablar acerca de la exposición oral, ¿sí? Una exposición oral es una situación comunicativa formal en la que el expositor informa al público asistente acerca de un tema que ha estudiado de antemano, ¿sí? Seguramente ustedes en el tiempo que estudiaron, sea en la escuela, dependiendo del tiempo que haya sido, había muchos profesores que enviaban exposiciones a clase, ¿no? Le decían, bueno, de tal parte del libro, tal persona tendrá que exponer. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en una exposición? Prepararse acerca de este tema, lo leo, lo comprendo y este mensaje transmito a mis compañeros, ¿sí? Ahora, una exposición oral no solo puede darse en ámbitos académicos, sino también en ámbitos profesionales e incluso políticos, ¿sí? Habitualmente ocurre en vivo y en directo y depende de la organización, qué tipo de habilidades expresivas tengan los expositores y de este modo capten la atención de la audiencia durante el tiempo que demore su intervención, ¿no? Ahora, la exposición oral es una de las formas existentes de exposición. También existen disertaciones escritas, videoconferencias, clases magistrales, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, la exposición oral suele referirse a una charla que hay entre los expositores con el público que está presente, ¿no? De esta forma se propicia una interacción directa entre estos dos elementos. Para la exposición oral es importante, perdón, planificar el contenido de cuáles van a ser nuestras líneas de tema, ¿sí? Primero se elige el tema, luego se organiza la información, se elabora un guión, se ensaya en voz alta y se procede al desarrollo. Existe un proceso de la exposición oral en la que nosotros nos debemos regir y que por lo general es lo mismo que los textos académicos, ¿sí? Vamos a ver un poco acerca de la planificación. Nosotros debemos adaptar el tema a la edad e intereses de los oyentes. De esta forma, hacer que nuestro título sea atractivo y recoger un poco de información sobre el tema que hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, si usted habla de un tema, usted va a hacer una exposición para niños, ¿ya? Digamos, bueno, usted va a tener que dirigirse a un público de 8 años hasta los 10, ¿sí? Y que usted elija un tema político, no le va a interesar, ¿verdad? A este tipo de público que tenemos.
Entonces, el tema que escojamos debe adaptarse a la edad y el interés del oyente, ¿no? Luego que yo ya he elegido el tema, debo organizar la información. Es claro la información que nos da el texto. La información sin orden no sirve, así de simple, ¿no? Hay que ordenar la información y sacar lo importante. Cuando yo ya tengo todo esto, puedo seguir con la elaboración del guión, ¿no? El guión debe seguir un orden lógico, es decir, de lo más sencillo a lo más complicado y de lo menos interesante a lo más interesante. Las ideas plenaria o coloquio también pueden utilizarse, ¿no? Es decir, que si mi público tiene alguna opinión, pueden compartirla y de esta forma podemos trabajar con las opiniones del público y responder a las preguntas e inquietudes que tengan. Además, antes de la exposición se puede ensayar en voz alta, ¿sí? Es un tip muy importante. De esta forma practicamos lo que vamos a decir. Algunas personas incluso les sirve hablar frente a un espejo o pedirle a algún familiar o amigo que nos escuche y decirle, bueno, ¿has entendido lo que te dije o puedo mejorar en algo? Entonces, esta persona nos puede ayudar con ello, ¿no? Eh, si esta persona ha entendido, pues nos va a decir, bueno, si he entendido, ¿sabes qué? Tal cosa no me pareció, entonces allí se puede mejorar, ¿no? Una vez que ya tengo el tema, organizo la información, he elaborado un pequeño guión o boceto, he ensayado la información que voy a presentar a los demás, procedo al desarrollo, ¿sí? El desarrollo de la exposición obviamente va a ser directamente a mi público. Entonces, aquí algunos tips. Hablar despacio, hacer pausas durante la intervención, no olvidar pronunciar con claridad las palabras para que el resto pueda entenderlas. Hacer una correcta entonación, tener un vocabulario adecuado para la presentación y emplear gestos, porque estos también, como hemos visto, son importantes. El proceso de la exposición oral es similar a todo texto literario. Tiene la introducción, que es donde se presenta el tema y es donde despertamos el interés y de lo que se tratan las partes. En la introducción debemos ser breves, tratando de motivar a los demás y ser precisos, ¿sí? En el desarrollo, en cambio, tenemos el espacio necesario para exponer todas las ideas que tenemos. Para ello debemos hacerlo de manera lenta, ¿no? Lenta, pero con firmeza, con claridad, ser ordenados, de esta forma también exponer los argumentos, citas, partir de ideas generales a ideas específicas, ¿no? Es lo más indicado en este caso. Y la conclusión es el cierre de la exposición, donde se realiza un resumen de las ideas más importantes y presentamos, si es necesario, nuestra opinión y los conocimientos que hemos adquirido. Un ratito, por favor. Bien, existen algunos tipos de exposiciones orales, ¿sí? Tenemos aquí la exposición narrativa, la descriptiva, la expositiva y la expositiva argumentativa. Cada uno de estos pues tienen su propia conceptualización, ¿sí? La exposición narrativa es la que narra hechos que suceden en un contexto y tiempo. La descriptiva es donde el emisor muestra rasgos más pequeños de lo que expresa sin emitir su valoración personal, sino que más bien lo que trata es de dar descripciones de lo que le rodea, ¿no? La expositiva trata de informar de manera clara, objetiva y ordenada cierto tema y la argumentativa tiene el propósito de persuadir, es decir, convencer al receptor acerca de algún tema en específico. ¿Cuáles son los elementos que componen una exposición oral? El expositor, el público y el material de apoyo. El expositor es el que tiene la palabra, ¿no? Aquí tenemos un pequeño dibujo en el que podemos expresar esto. En el dibujo vemos una persona con un micrófono en un atril que atrás tiene una pequeña pizarra. Es aquel que tiene la palabra y que es escuchado por el público.
Por otro lado, tenemos un grupo de personas al frente, hombres, mujeres, adultos mayores, adultos, que presencian la exposición y que guardan silencio hasta el final de la exposición. Y el material de apoyo es el que se emplea para como forma de recordatorio, ¿no? Pueden incluso utilizarse ilustraciones y de esta forma hacer un recordatorio al expositor de qué es lo que está diciendo, cuál es la idea que debe continuar, ¿no? Esto, el material de apoyo puede facilitar el aprendizaje o la retención de lo que se ha expuesto incluso. Como les decía, pueden utilizarse imágenes, fotografías, láminas, presentaciones digitales, videos, etcétera, ¿sí? Existen también otras formas de exposición oral, tales como la mesa redonda, que vemos aquí en la imagen, es donde todos los expositores se organizan para conversar acerca de un tema, pudiendo intervenir a voluntad, es decir, que no se requiere que hay un orden específico, sino que mediante van surgiendo las ideas, aquí se pueden ir solventando, ¿sí? También el panel de discusión, donde hablan por turnos al público y al final se produce un debate con preguntas. Y el debate que es donde dos expositores abordan un tema desde diferentes perspectivas y tratan de convencer al público de su postura. Por lo general, los debates, tal como vemos en la imagen de aquí, los debates suelen surgir en temas políticos, ¿no? Lo hemos visto tal vez de pronto en campañas y todas estas cuestiones. Pues bien, un poquito extenso el tema de esta semana, ¿no? Específicamente hablando de la exposición oral y el lenguaje oral. Ahora, ¿cuáles son las actividades que tienen para esta semana? Tienen un taller cargado en la plataforma con las siguientes preguntas. ¿Qué entendemos por adquisición del lenguaje? Si podemos ir a las primeras hojas del recurso, tenemos aquí, la adquisición del lenguaje se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de una conversación en una situación determinada eh, respecto a determinado contexto y espacio temporal. Un momentito. Siguiente pregunta. ¿Qué es la retroalimentación en el proceso de comunicación? ¿Sí? Lo había explicado aquí cuando vimos esta pregunta, esta imagen. ¿Qué es la retroalimentación? Es cuando yo puedo responder al mensaje que me da el emisor, ¿sí? Considera que es que en la actualidad es importante para desarrollar la capacidad para expresarse en público. ¿Será importante o no desarrollar la capacidad para expresarse en público? ¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? ¿Sí? Usted responde sí o no y justifica la respuesta. ¿Por qué es importante o por qué le parece que no es importante? Si a usted, Rebeca, bueno, si a usted le dicen exposición oral, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Sí? Tiene que dibujarlo en este cuadrito de aquí. Luego, redacte un fragmento, pensamiento, reflexión que aprendió gracias a una exposición oral. Y finalmente, la última pregunta, pregunta 6. Realice un organizador gráfico sobre los aspectos a considerar para tener una buena comunicación oral. Tenemos aquí tenemos los aspectos, ¿sí? Aspectos, pensar lo que decimos, tener un amplio vocabulario, el poder de la palabra, dejar que el cuerpo se exprese y escuchar con atención. Todos estos puntos deben estar en este organizador gráfico, ¿sí? Y bien, de esto se trata el taller. Les cuento que he estado un poquito apretada en esta semana porque he estado a full con calificaciones, tenemos que pasar notas ya. eh, y estoy un poquito retrasada con ello. Entonces, no he tenido el tiempo para subirles la tarea en clase, pero máximo hasta el día de mañana ya les subo así como generalmente suelen ser todas las semanas, un pequeño cuestionario, unas 2, 3 preguntas referentes al tema de la semana y esta va a ser su tarea en clase, ¿sí? Hasta mientras, si tienen tiempo, pues pueden ir realizando el taller. Voy a solicitar muy comedidamente enciendan sus cámaras.
para tomar la captura de asistencia a la sala y poder enviar las evidencias correspondientes. Bien, tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Bien, chicas, espero que tengan una buena noche, que pasen muy bien. Nos vemos la siguiente clase.